Qué ironía que en septiembre México pierda su independencia. En medio de un clima de tensión y expectativas, México se encuentra en el epicentro de una profunda transformación judicial. La reciente reforma en el sistema judicial ha desatado un torbellino de debates, manifestaciones y cambios legislativos que prometen reconfigurar el panorama legal del país. Desde acusaciones de manipulación política hasta promesas de mayor transparencia, la reforma ha capturado la atención de ciudadanos y expertos por igual. Entre murmullos, manifestaciones, posturas a favor y en contra, se comienza a desenvolver la pregunta: ¿qué está pasando con la reforma judicial? Siendo el aniversario de la promulgación del Gran Guión para que este desmadre funcione, el 5 de febrero del año 2024 a las 5 de la tarde, conmemorando el aniversario número 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió presentar en el recinto parlamentario del Palacio Nacional, justamente donde se promulgó la Constitución de 1857, exponiendo 20 iniciativas de reforma, entre las cuales se encontraban temas como el Poder Judicial, su polémica reforma electoral, la cual ya había sido rechazada anteriormente, la Guardia Nacional y su deseo de que esté bajo el mando de las Fuerzas Armadas de México, la desaparición de varios organismos autónomos y la reforma energética para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sobre las empresas privadas. Entre tanto papeleo, lo que nos compete es una reforma en concreto, y es que se trata de la reforma judicial, que plantea varias cosas, entre algunas de ellas que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular, a partir de candidaturas propuestas por los tres poderes de la Unión. También la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Suprema Corte y la limitación de su salario, que no podrá ser mayor al del presidente de la República. Además, se reducirá el mandato de los ministros de 15 a 12 años. Además, la reforma incluye la creación de dos nuevos órganos: un tribunal de disciplina judicial para vigilar y sancionar a jueces y magistrados, y un órgano de administración judicial que se encargaría de las funciones administrativas. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles, cuando el 2 de junio, una mezcla de nerviosismo y esperanza acompañaban a los ciudadanos que llegaban a las casillas desde temprano. Las filas, a ratos largas y a ratos vacías, se movían con fluidez, mientras personas a partir de los 18 años se reunían en una muestra palpable de participación ciudadana. Algunos llegaban con pasos decididos, otros mirando a su alrededor, como buscando confirmar que estaban en el lugar correcto. El ambiente estaba cargado de conversaciones entre vecinos que no se veían en meses, pero ese día compartían un propósito en común: ejercer su derecho al voto. Se escuchaban murmullos sobre los candidatos, sus propuestas y lo que cada uno representaba para el futuro del país. El clima cálido no detenía a la gente, que se protegía bajo sombrillas improvisadas o gorros que llevaban a toda prisa. Las boletas pasaban de mano en mano, dejando en cada una la marca de una decisión individual que, sumada a las demás, definirían el rumbo del país. Ese día, el partido político Morena arrasó en las elecciones con Claudia Sheinbaum a la cabeza. Quedó claro que el movimiento seguía con fuerza. La elección no solo reafirmó el dominio del partido, sino que llevó a Sheinbaum a la presidencia, marcando una nueva etapa en la política mexicana, con promesas de continuidad y cambios importantes en la política. El 2 de junio de 2024 fue un día que no se olvidará jamás. Pasará a la historia. Se rompió marca histórica en votaciones, debido a que 59.987.000 personas salieron a votar. Además de que la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Partido Verde, ganó con un 59% en las elecciones, seguido de la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, con un 27%, y de Movimiento Ciudadano, con un 10%. Además, finalizado, Morena, junto a su coalición, alcanzó 364 de 500 lugares en la Cámara de Diputados, además de obtener 83 de 128 escaños en el Senado, quedando bastante cerca de la mayoría calificada.
Con la participación de la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el día jueves 27 de junio de 2024 se dieron inicio a los foros nacionales con el fin de analizar y debatir las 20 propuestas hechas por AMLO el día 5 de febrero. Comenzando con el foro que lleva por tema ¿qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? De allí no pararon, pues se llevaron a cabo por parte de la Cámara de Diputados 9 foros. A dichas sesiones estaban invitados los diputados, diputadas, coordinadores parlamentarios y legisladores electos, así como los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, representantes de la Asociación de Tribunales de Justicia de las 32 entidades, representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial, el Fiscal General de Justicia de la República y otros representantes sugeridos por la JUCOPO. Además de 4 foros organizados por la UNAM, en tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que la reforma de Poder Judicial será enriquecida tras los foros del Parlamento abierto, con el objetivo de que sea aprobada en septiembre. El INE confirma la mayoría calificada para la izquierda y se declaran infundados los argumentos dados por la oposición, PRI, PAN, PRD, MC y otros movimientos sobre la presunta ilegalidad de la supermayoría del bloque oficialista. Con esto, Morena podrá dar enmienda a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Esto ha acontecido el 28 de agosto del 2024. La mayoría calificada es un término utilizado para describir un tipo de mayoría que se requiere para tomar ciertas decisiones importantes. A diferencia de la mayoría simple, que se refiere a la mitad más uno de los votos, la mayoría calificada requiere un porcentaje más alto de los votos para ser aprobada. La mayoría calificada se utiliza cuando se quiere asegurar que las decisiones importantes sean tomadas con un nivel de consenso más alto. El primer día del noveno mes del año, jóvenes encabezados por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y en conjunto de otras universidades como la ITESO, UAM, ITAM, La Salle y el CIDE, marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República en forma de protesta a esta reforma judicial, la cual pretende instaurar elecciones a todos los jueces y Suprema Corte a partir del 2025. Juventud informada, reforma rechazada, coreaban mientras avanzaban por el paseo de la Reforma. En el boletín número 24, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada con 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones el dictamen que modificaba diversos artículos de la Constitución Política, relativos al Poder Judicial, los cuales fueron aprobados en lo general y lo particular. El dictamen fue turnado al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. De boca en boca el rumor corría por el Senado, escabulléndose y llegando a los oídos de todos. Y, cuando la mayoría calificada dependía de un solo voto por parte de la oposición para apoyar a Morena, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares, fue el punto de mira. Durante la toma de protesta el día 10 de septiembre de 2024, el senador perteneciente al Partido Blanquiazul pidió licencia por enfermedad en plena votación de la dicha reforma. Aún así, su padre, Yunes Linares, estuvo en representación de su hijo como senador suplente, rindiendo protesta. Pasaban los minutos, las horas, una a una fueron pasando, y la incógnita habitaba en cada rincón. Si acaso, Yunes traicionaría a su partido, dejaría de lado a la oposición para unirse al bando contrario. Y entonces, llegado el día 11 de septiembre, Miguel Ángel Yunes, entre un cúmulo de compañeros que apretujaban sus manos y cerraban los ojos, deseando que no fuera verdad, se dio por aprobada la última reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yunes votó a favor. México está como siempre, desorganizado y dado diablo. Solo queda la inmensa belleza de la tierra y de los indios. Frida Kahlo.